tenía deseos de estar aquí, salimos mi esposa y yo por unos días y ya extrañábamos el calor de su hermandad. Me da mucho gusto estar de regreso. Y en esta noche vamos a aprovechar, hermanos, que estamos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias a el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 17 y 18. Cuando lo tengan listo, díganme amén, que ya están preparados. Esta noche vamos a hablar sobre un tema. Este mes estamos haciendo un énfasis sobre uno de los elementos que el cristiano en la actualidad muchas veces no lo usamos, no lo aprovechamos como deberíamos de aprovecharlo, que es el ayuno. El tema de mi plática que quiero compartir con ustedes se llama el ayuno que produce pasión. Fíjense, el ayuno que produce pasión. Vamos a decirlo todos, el ayuno que produce pasión. Y dice así Mateo 6, 17, 18, dice: mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando el hombre y la mujer fueron formados allá en el huerto del Edén, había una relación con Dios muy especial. Era una relación totalmente espiritual. Sabemos que Adán y Eva, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que andaban ellos desnudos y no se avergonzaban. Había una relación totalmente de inocencia. Su relación con Dios era una relación abierta. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía entre ellos. Indudablemente que ellos hablaban con Dios, se comunicaban con Dios, porque Dios había puesto la esencia de Él en sus almas. Esa alma que Él formó cuando Dios da el aliento de vida. Yo me imagino, la Biblia no lo describe, pero se vale uno imaginarse cómo Dios toma esa porción de tierra, ¿verdad?, le da forma, la moldea, y luego dice la Biblia que Dios sopló, que Dios le dio aliento de vida. Y esa figura que estaba allí yo me la imagino que empezó, lo primero que hizo fue como cuando un bebito nace, ¿verdad? Un bebito cuando nace, viene una inspiración profunda de oxígeno. Toma una inspiración y luego el bebito empieza a mover sus manos, ¿verdad? Empieza a sentir el hálito de vida. Y yo en mi imaginación me puedo pensar que esa figura que estaba ahí siendo elaborada, de repente le llegó ese aliento, ese viento que provenía de la misma esencia de Dios. Y ese hombre abrió los ojos y tuvo una inspiración profunda. Respiró, abrió los ojos, su mente empezó a funcionar y empezó a ver la creación que Dios había hecho.
y empezó a darse cuenta que Dios había puesto toda esa creación, la puso en sus manos. Le dijo: tú vas a ser, ¿verdad?, el que vas a gobernar sobre esta creación. Los animales están bajo tu potestad, los ríos, los peces, las aves, todo esto que he formado está en tu mano. Luego le forma una pareja, una esposa, le quita, dice la Biblia, que una costilla. El término de costilla habla de la esencia de Adán. No se refiere que físicamente le quitó una costilla, sino que el término para expresar eso es que tomó de la esencia de Adán, tomó del centro. La costilla es un órgano que está ubicado, un hueso en el centro del cuerpo, y de ahí tomó, de esa misma esencia de Adán, formó la mujer. Todo iba bien hasta que sabemos que llegó el pecado, destruye todo eso, y en ese momento se pierde la relación con ese ser creador. Lo primero que el hombre y la mujer se dan cuenta es que están desnudos. Empieza a haber malicia, empieza a haber pecado. Empieza el hombre a desobedecer la voluntad de Dios. Es echado fuera del huerto del Edén. Y en ese momento, esa alma, fijémonos bien, esa alma, ¿qué es el alma? El alma es el sitio donde nacen los pensamientos y las ideas. Ahorita usted ahí está sentado, me está escuchando. Los pensamientos que están llegando a su mente, lo que usted está pensando ahorita, con lo que usted está pensando, esa es su alma. Hay un sinónimo de alma en la Biblia que habla del corazón también. Dice, porque dice: guarda, ante todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Bueno, corazón es un sinónimo de alma. Se refiere a que es el centro de sus decisiones. Es donde usted y yo tomamos las decisiones de qué vamos a hacer, cuánto tiempo más vamos a escuchar la palabra sin aceptarla, cuánto tiempo más voy a estar tratando de buscar de Dios, cuándo voy a decidir darle la vida, mi vida al Señor. Todo lo que se maquina en la mente y se lleva a las acciones. Amén. ¿Me están entendiendo? En ese momento, fíjense qué interesante, el alma controlaba a ese cuerpo. Dios le dio el espíritu de vida, le dio su esencia, el espíritu de vida, y esa alma controlaba ese cuerpo para que ese cuerpo funcionara de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el alma peca, ahora hay un rival, ahora hay un enemigo. Ahora esa alma es tomada y es atacada por Satanás. Y toda esa serie de ángeles caídos que estaban en el abismo cuando el hombre fue formado, la Biblia dice que fueron destronados. La tercera parte de los ángeles cayeron al abismo. Y ahora esa alma lucha por la vida y la muerte espiritual. Ahora esa alma, como nosotros, ya eso es una herencia que traemos ya. En ese momento que el hombre cayó, fue codificado. Los genes del pecado fueron codificados a nosotros. Por eso es que tendemos a hacer el mal, porque ya lo traemos en nuestra herencia
genética, nuestra herencia carnal. Ahora el alma es tentada por Satanás y ahora el alma está luchando por lo espiritual de Dios y lo carnal del cuerpo, lo que el cuerpo quiere. Este cuerpo ya fue tomado por esas ideas que nos apartan de Dios. A partir de entonces, el alma espiritual y la carne se convierten en rivales, se convierten en enemigos. El alma que antes conducía al cuerpo hacia la esencia de Dios, ahora la inclina hacia la carne y hacia la conducta de la carne, hacia las obras de la carne. Y sabemos que esas conductas de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, contiendas, herejías, etcétera, etcétera. Mas la conducta del Espíritu, cuando el Espíritu toma posesión de esa alma, la conducta, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Sin embargo, Dios nos da ese libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos la facultad nosotros de decidir qué es lo que vamos a buscar. Ahora nuestra alma espiritual tiene una lucha que no tenía antes. Esta lucha, dice en Efesios 6:12, esta lucha no es ya contra sangre ni contra carne. Ahora es contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Miren, hermanos, no los vemos, y qué bueno que no los vemos. Nos espantaríamos, ¿verdad? Pero el mundo espiritual está saturado de esos seres espirituales que en cada instante nos infiltran pensamientos a la mente, pensamientos de pecado, pensamientos de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás sabe que su destino es el lago de azufre y quiere llevarse a la mayor parte de la humanidad. Cuando sucede esto, entonces Dios provee al hombre y a la mujer de un sistema de defensa para atacar estas huestes celestiales. Estas son las armas espirituales con las que luchamos a nuestro favor. Dios, conocemos su plan divino, vino, tomó forma de siervo y siervo hasta la cruz para rescatar a ese hombre perdido que cayó allá en el huerto del Edén. Fue una cruz, tomó las veces de aquel cordero que había necesidad de repetidas veces llevar sacrificio. Un sacerdote lo tomaba, cortaba el cuello, y el que llevaba el cordero ponía su mano encima del cordero para transferir ese pecado al cordero. Dice la Biblia que él fue a una cruz, ¿verdad? Isaías lo vio en profecía y dijo: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y cuando él dijo: terminado es, el velo del templo se abrió, y ahora ese Dios se abrió sin necesidad de ningún otro cordero, porque él fue quien llevó nuestras cargas en la cruz. Amén. 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 Amén.
Y ahora Él nos ha equipado con las armas de nuestra defensa. Son el ayuno, la oración, la palabra de Dios, la adoración, porque donde está la alabanza, ahí habita la presencia de Dios. Estas armas no son aisladas. Estas armas son un conjunto que si las utilizamos como deberíamos de utilizarlas, logramos romper esas huestes satánicas, esas huestes que nos acechan continuamente. Cuando el hombre y la mujer espiritual buscamos de Dios, empezamos a entrar en ese mundo espiritual. Dice la Biblia, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Así es. Mire qué interesante, la versión antigua dice, porque el hombre animal, ahí nos ubica, no percibe las cosas espirituales porque le son locura. Entonces, el escudo de defensa, Efesios habla de esa armadura, pero Efesios también habla de una espada, porque nuestra actitud no es únicamente defensiva, debe ser ofensiva. Y la actitud ofensiva es la espada, y la espada es la palabra de Dios. Así es. Cuando nosotros como cristianos nos dedicamos a defendernos nada más, no ganamos terreno. Tenemos que usar la espada de la palabra para abrir paso en las líneas del enemigo. Quiero en este momento hablar un poquito sobre el ayuno. Quise dar un preámbulo para entender la necesidad del ayuno. ¿Por qué? Porque cuando esa carne y ese espíritu entran en lucha, entonces, por obvio, entendemos que tenemos que debilitar la carne. Miren qué sencillo. El espíritu lucha contra la carne. Amén. Cuando digo la carne, ¿de qué estoy hablando? Hablo de los deseos que ya traemos en nuestro ser. No son deseos adquiridos por ninguna otra cosa más que por nuestra genética espiritual. Los deseos de la carne los traemos todos aquí en esta palma. Sin embargo, cuando permitimos que el espíritu se sobreponga a la carne, entonces inclinamos nuestra alma hacia lo espiritual, hacia la búsqueda de Dios y hacia lo sublime. El ayuno es un arma muy poderosa, hermanos. Es un arma muy poderosa que muchas veces no la usamos. Y hablo en singular y hablo en plural. Me incluyo yo. Es un arma poderosa que no la usamos. A través de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos el impacto del ayuno en las decisiones de Dios. Cómo Dios fue movido a actuar por el ayuno de su pueblo. Vemos a hombres como Moisés, Elías, Daniel, David, Ezequiel. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesús, lo primero por lo que pasó fue por un ayuno de 40 días en la tentación en el desierto. Después de que fue bautizado y emprendió su ministerio, lo primero que sucedió fue que ayunó 40 días. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Señor fue tentado como hombre, no fue tentado como Dios. Cuando Él pasa por esa tentación en el desierto, Él fue tentado como hombre, no como Dios.
Por eso Satanás le decía: si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él podía hacerlo. Él podía hacerlo, porque en él estaba la deidad. Pero él dijo: no voy a caer en la trampa que me estás tratando de poner. Voy a pasar en la carne como hombre. Voy a pasar esta prueba. Y él contestaba siempre con la palabra de Dios. Escrito está: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. El ayuno es un ejercicio espiritual de dominio propio. Lo voy a decir otra vez. El ayuno es un ejercicio espiritual de dominio propio. Cuando ayunamos, estamos debilitando nuestras emociones, estamos debilitando nuestras necesidades como humanos para permitir que el Espíritu de Dios entre en contacto con nuestra alma y con nuestro espíritu. Eso es el ayuno. La palabra ayuno viene de una palabra en hebreo que está larga, no tiene caso mencionarla y se nos va a olvidar además. Pero en hebreo quiere decir inclinar el alma. La palabra es sum'ina nefes. Quiere decir inclinar el alma hacia la búsqueda de Dios. Inclinar el alma. La duración del ayuno va a depender mucho de las posibilidades físicas de cada uno de nosotros. Sin alimentos, un cuerpo 3 semanas puede durar, o aún más. Sin embargo, sin agua, solamente 3 días, como promedio. Por eso es muy importante que hagamos planes para ayunar, teniendo en cuenta estos conocimientos, que nuestro cuerpo sí puede aguantar hasta 3 semanas sin alimento, pero sin agua solamente son 3 días lo que se recomienda ayunar. En la Biblia vemos excepciones. Una de ellas fue la de Moisés, que hizo un ayuno de 2 periodos de 40 días, pero aquí fue por intervención divina. Elías caminó en el desierto 40 días también, sin probar alimento y sin probar bebida, pero fue por una intervención divina. Vemos un interesante paralelismo entre Moisés y Elías, puesto que ellos fueron los que se presentaron con el Señor en la transfiguración. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Leemos en Isaías 58:6. Observemos lo que dice. Aquí es el Señor hablando. Le dice a su pueblo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis yugos? Cuando nosotros ayunamos, permitimos que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Nos acercamos y estamos llevando a cabo un golpe directo a la carne y a sus deseos. ¿Por qué? Lo que más duele a la carne es la necesidad de alimento. Amén. Hermanos, vivimos en una sociedad donde el alimento lo encontramos en cada esquina que vamos por la calle. Esta es una de las sociedades que más problemas tiene, por problemas de comer, lo voy a decir fácil y entendible, comer de más. Así es. La dieta de nuestra sociedad es una dieta que está llevando unas estadísticas altísimas en enfermedades del corazón, enfermedades de diabetes. ¿Por qué?
porque estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a comer cuando no necesitamos comer. Así es. Amén. Más claro no lo puedo decir. Aleluya. Amén. Y desgraciadamente, hermanos, con mucha pena y disculpen, lo voy a decir, esto ha invadido a nuestras iglesias. El comer más de lo que necesitamos alimentarnos. Esto es en contra de la voluntad de Dios. Amén. Quisiera ponerle florecitas a esto, pero no puedo. Amén. Esto es en contra de la voluntad de Dios. Como iglesia, nos hemos involucrado y nos hemos dejado llevar por lo que la sociedad hace. Nos hemos dejado llevar por el exceso de lo que la sociedad hace. Y estamos sufriendo las consecuencias. Voy a atreverme a decir esto: la mayor consecuencia, hermanos, no es la consecuencia de salud. Ahorita no quiero hablarles como médico. La mayor consecuencia es el enfriamiento espiritual y el alejamiento que esto provoca en nosotros de la presencia de Dios. Esa es la mayor consecuencia que nosotros como iglesia, y cuando hablo iglesia no hablo únicamente de nosotros, hablo en términos generales, al menos lo que he leído de las iglesias en Estados Unidos, las estadísticas hablan por sí solas. La cantidad de problemas, no voy a hablar de uno ni de dos porque no es ético hablar sobre eso, pero vemos que muchas veces el enfriamiento espiritual ocasionado por un exceso de alimentación que nos lleva a una falta de ayuno. Amén. Porque una vez que estamos acostumbrados a comer de cierta manera, nos cuesta mucho trabajo ayunar. Así es. Yo me incluyo, hermanos, no crean que nada más lo digo por no saber. El ayuno es muy necesario. El Señor, cuando anduvo con sus discípulos, una vez los fariseos le preguntaron, tratando de intimidarlo, que por qué los discípulos de Juan ayunaban y los de él no. La respuesta del Señor fue que vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Ese entonces es ahorita, porque el Señor físicamente fue quitado de nosotros, espiritualmente no. El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Señor, lo tenemos, pero hablando de esa necesidad de buscarlo en espíritu y en verdad, y el ayuno es uno de esos factores. Hay muchos tipos de ayuno. Sabemos que hay un ayuno parcial, hay un ayuno completo, un ayuno de un día, un ayuno de 3 días. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Yo aquí desglosé algunos. El de un día, por ejemplo, en Jueces, aquí hay una batalla tremenda entre el mismo pueblo de Dios. Israel ataca a la tribu de Benjamín. Israel ayuna un día y Dios le da la victoria. Hay ayunos de 3 días, como en el libro de Esther. ¿Se acuerdan? Cuando Esther puso al pueblo a ayunar para que fueran salvos de la mano del rey. Hubo un ayuno de 7 días cuando encuentran a Saúl y a sus hijos muertos y los entierran sus restos y ayunan 7 días. Hay un ayuno de 10 días, como el ayuno de Daniel. Daniel mismo ayunó 3 semanas. Siempre estos hombres, cuando necesitaban la respuesta de Dios, siempre era precedido por el ayuno. Amén.
El ayuno implica humillación, implica sacrificio. Dios lo ve como una humillación y un sacrificio. Estos hombres se cubrían de silicio y se cubrían de ceniza. El silicio eran unos trajes, porque a veces lo leemos y no lo entendemos. El silicio eran unos trajes hechos como de un material de costal. Era un material hecho de costal que al ponerlo picaba. Al ponerse esos trajes picaba la piel y dolía mucho. Ese era el silicio. Y la ceniza, pues eran cenizas, físicamente eran cenizas quemadas, y se echaban la ceniza encima, se la espolvoreaban encima en señal de humillación y en señal de duelo. Era muy frecuente ver esto cuando moría un ser querido, cuando había dolor. ¿Se acuerdan de Job? ¿Verdad? El ayuno, voy a hablar un poquito sobre cosas prácticas ahora, hermanos, si ustedes me lo permiten. La preparación para el ayuno, aquí sí es importante. Si usted es diabético, hay que consultar con su médico para saber cómo va a ajustar su insulina o sus medicamentos. Hay que prepararse un día antes para el ayuno, comer ligero, no comer mucho porque mañana voy a ayunar. Eso no está bien visto ante los ojos de Dios. El ayuno se inicia temprano, ¿verdad? Es una costumbre que el pueblo judío lo hacía. Para ellos las 6 de la mañana era su primera hora. El ayuno se inicia con adoración. El ayuno nunca va aislado, hermanos, porque si no, no es ayuno. El ayuno se inicia con adoración, con la lectura de la Biblia, escuchar música cristiana de alabanza a Dios. Es un recogimiento espiritual. Amén. Cuando digo recogimiento espiritual, hablo de las actitudes nuestras con los demás. Se mantiene un espíritu solemne y de alabanza a Dios. Entonces se evitan conversaciones que puedan distorsionar este sentimiento de recogimiento espiritual. No juzguemos la eficacia del ayuno por cómo nos sentimos. Obviamente nos vamos a sentir físicamente cansados, el cuerpo empieza a sufrir. Amén. Pero vamos a ver un efecto muy interesante. El cuerpo sufre, pero el espíritu se fortalece. Dice que la carne, el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil, ¿verdad? Es importante cuando se entrega el ayuno tomar precauciones, comer alimentos ligeros, porque hay un ciclo de recuperación. Miren, voy a decir esto porque es importante entenderlo. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, la mente está pensando que estamos pasando por una crisis. Fíjense, ¿están conmigo? Amén. Cuando ayunamos, nuestra mente está pensando que estamos realmente pasando por una crisis. Entonces, cuando empezamos a comer, ¿saben qué hace el cerebro? Manda una orden al sentido del apetito y le dice: come el doble, prepárate, porque a lo mejor viene otra crisis. Por eso no sé si hemos notado que cuando ayunamos o cuando dejamos de comer muchas horas y luego comemos, tal parece que no podemos satisfacernos, estamos comiendo lo doble. Es por eso. Pero eso viene porque a veces no empezamos comidas ligeras. Es importante después del ayuno, ensaladas, cosas ligeras. No comer pesado, porque eso hace daño, hermanos. Y lo más importante de todo, miren,
En Lucas 4:13, si gusta no lo busquen, yo se lo voy a decir. En Lucas 4:13 nos habla que cuando el Señor ya fue tentado, fíjense qué interesante lo que dice. Dice, y el diablo le dejó para siempre. Para siempre le dejó por un tiempo. Ahí estamos también nosotros, cuando ayunamos, ¿verdad? Bajo el poder de la unción, el diablo se va, mas no para siempre, se va por un tiempo. Amén. Entonces, que esta es una lucha de todos los días. Esta no es una batalla única, esta es una lucha de todos los días. Si queremos buscar a Dios, si queremos su presencia, tenemos, otra vez me incluyo, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer y escudriñar la palabra de Dios. No basta a veces con leer, escudriñar. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. Todos queremos llegar a ese lugar. Por algo estamos aquí esta noche, ¿verdad? No estamos perdiendo tiempo. Podríamos andar haciendo tantas cosas ahorita allá afuera. Todos tenemos cosas que hacer allá, pero estamos buscando el camino a la vida eterna. Porque angosto es el camino, ancho es el camino, ancho que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí, porque es fácil hacer todo. Y luego dice, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que van por ahí. Que esta noche seamos de esos pocos que van por ese camino estrecho. Porque al final del camino, dice la Biblia, hay un texto hermosísimo que me fascina a mí. Dice, yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Oh Señor, yo en justicia seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Que Dios los bendiga esta noche, hermanos.